Esto tiene una repercusión en la inteligencia y otra en la voluntad. Hay un crecimiento en la contemplación y un crecimiento en la caridad que están juntos. Primero lo explicamos con Santo Tomás, que es más breve. Habla del crecimiento en la caridad. Grados de caridad: incipiente, aprovechada y perfecta. Esto después en San Juan de la Cruz corresponde a la purificación, la iluminación y la unión. Son como etapas de la evolución espiritual. Y la compara con el crecimiento humano. Primero la caridad se nutre, como dice San Agustín, después se robustece y después se perfecciona. En la caridad se distinguen, como en los grados del crecimiento humano, diversos grados según las preocupaciones dominantes que impone al hombre con su aumento. O sea, según lo que cada uno busca principalmente, se dice que así es su vida. En primer lugar, la preocupación primordial del hombre debe ser apartarse del pecado y resistir a las concupiscencias que lo mueven en sentido contrario al de la caridad. Esta es la purificación, apartarse del pecado. O sea, una persona que ya tiene la gracia porque se convirtió, pero que necesita afianzarse en esa vida de gracia apartándose del pecado. Resistiendo las concupiscencias que lo mueven en sentido contrario. Es la ocupación de los principiantes cuya caridad se debe nutrir y fomentar para que no se pierda. Efectivamente, sobre todo los principiantes tienen el peligro de perder la caridad y con eso de perder la vida de gracia. Después de esta viene una segunda preocupación, que es trabajar principalmente para progresar en el bien. O sea, ya no es tanto un problema el pecado, sino crecer. O sea, que la mente se ilumine. Esta es la vía iluminativa. Esta preocupación es la propia de los aprovechados, que se esfuerzan principalmente en robustecer la caridad por el crecimiento. Esta debería ser la ocupación de la mayoría de los buenos cristianos, o sea, crecer en la caridad. Llega por fin un tercer grado en el que la preocupación del hombre va encaminada principalmente a unirse con Dios y a gozar de Él. Es el grado de los perfectos, en los cuales desean morir y estar con Cristo. Los perfectos entonces se ocupan principalmente de estar con Dios. Lo cual no obsta para que puedan ocuparse del prójimo también. Porque estar con Dios no quita estar con el prójimo para hacerles presente a Dios. Pero prevalece en ellos la contemplación de Dios y el gozo de Dios, que es fruto inmediato de la caridad, del amor, que es más perfecto. Estos grados de la caridad nos sirven también para entender mejor lo que dice San Juan de la Cruz en sobre los grados de la vida espiritual. Él llama grados contemplativos a los últimos dos,
¿Por qué? Porque percibe un cambio en la operación mental. Mientras que en el primer grado, que es el de los principiantes, la mente funciona de un modo complejo. En los últimos 2 grados la mente funciona de un modo simple. Hay una simplificación mental y también una unificación mental. Los primeros grados corresponden a la meditación, los últimos grados a la contemplación, dice él. Lo podemos ver en el libro de la Noche Oscura. Aquí describe los defectos de los principiantes, como hemos visto, de muchas maneras, según los 7 vicios capitales, de una manera muy psicológica, o sea, muy experimental también. Y después en el capítulo 9 muestra las señales del cambio mental. O sea, el pasaje de la meditación a la contemplación, que corresponde a lo que él en sentido estricto llama noche oscura. Toda la vida de fe, que abarca toda la vida humana, es noche oscura porque la fe es oscura, ya lo dijimos. Pero además de eso, entre una etapa y la otra, hay periodos de una oscuridad más importante, como una crisis espiritual entre la primera y la segunda etapa, y entre la segunda y la tercera etapa hay una crisis profunda que se denominan, en el lenguaje de San Juan de la Cruz, más propiamente noche oscura. Porque en general la fe tiene una cierta luminosidad, pero en estas etapas está como oscurecida esa luminosidad porque prevalece en la conciencia el cambio mental, en el cual aparece el desorden, la ignorancia, la desarticulación de la propia vida, y eso es fruto del aumento de la gracia, porque se va evolucionando espiritualmente en la medida en que se va recibiendo más gracia. No de una manera continua, sino de una manera puntual. La gracia no viene como las sustancias naturales que asimilamos con el cuerpo. La gracia viene de modo espiritual y por tanto viene instantáneamente. No se crece de a poco, se crece instantáneamente en la vida espiritual. O sea que de repente cambia todo. Sobre todo cuando hay un crecimiento más radical, que es el que está asignado por estas etapas que decimos. Por eso en el capítulo 9 pone las señales en que se conocerá que el espiritual va por este camino de esta noche, por el camino de esta noche y purgación sensitiva, porque lo primero es que se purifica el sentido y después se purifica el espíritu, la razón. Primero se purifica el sentido para que se adecue a la razón, porque las personas cristianas, aunque tengan la gracia, no son del todo coherentes, entonces tienen aspectos irracionales. Y para que toda la vida se haga racional, según la gracia y la fe, es necesaria una transformación de la sensibilidad y por tanto un desapego, porque hay como una inercia afectiva, cada uno quiere aquello a lo cual está acostumbrado, quiere su propio modo de ser, quiere sus circunstancias y no quiere cambiar. Eso es como algo natural en la sensibilidad, este apego. Pero la razón requiere un crecimiento, porque la razón va más allá de la sensibilidad y produce actos que la superan. Y por tanto, si uno se queda como es, según su consideración, su configuración sensitiva, que a veces se llama personalidad, sobre todo los psicólogos contemporáneos que no conocen bien la inteligencia y la voluntad, porque no tienen buenas bases filosóficas, llaman personalidad un conjunto de disposiciones de la sensibilidad, de los sentidos externos y también de los sentidos internos.
Y eso es justamente lo que hay que cambiar la personalidad, no dejarla como es. Tiene que haber una transformación profunda. Y para eso, como veremos, es más útil olvidar que recordar. Veamos algunos textos aquí del capítulo 9 del primer libro de la Noche Oscura. De las señales en que se conocerá que el espiritual va por el camino de esta noche y purgación sensitiva. Es lo primero. San Juan de la Cruz dice que cuando la vida cristiana es muy seria, muy coherente, muy profunda, y cuando llega la gracia de Dios, esta etapa dura poco, no dura años y años y años. Dura poco. Por supuesto, si la vida espiritual no es tan profunda, dura más. Y no se realiza con tanta profundidad. Y a veces hay gente que pierde la vida espiritual en ese camino. Se desconvierte, o sea, retorna a un estado precedente al de su conversión, al de la infusión de la gracia. Esto es muy importante. Si no se crece, se pierde finalmente la gracia de Dios. No porque pueda disminuir, sino porque la actitud de la mente es tal que se va oscureciendo la presencia y la acción de la gracia en una persona y finalmente no la atiende y actúa como si no la tuviera. Y de esa manera cae en el pecado. Aquí pone algunas, en el capítulo anterior, 8, las 2 noches que hay. Esta noche que decimos ser la contemplación, 2 maneras de tinieblas causan los espirituales o purgaciones, según las 2 partes del hombre. Conviene a saber sensitiva y espiritual. O sea, hay que purificar la sensibilidad, hay que purificar la razón, el espíritu. Y así una noche o purgación será sensitiva, con la que se purga el alma según el sentido, acomodándolo al espíritu. Y la otra es noche o purgación espiritual, con que se purga y desnuda el alma según el espíritu, acomodándole y disponiéndole para la unión de amor con Dios. La sensitiva es común y que acaece a muchos. Y estos son los principiantes, de la cual trataremos primero. Es decir, la noche del sentido, si la vida cristiana es buena, es común, o sea, es normal, es lo que debería pasar. O sea, que una persona, meditando el Evangelio, después comience a contemplar. Meditando el Evangelio, meditando los escritos de los santos, tratando de ordenar la propia vida, recibiendo los sacramentos, teniendo una paternidad espiritual, una dirección espiritual. Si pasa todo eso, entonces debería haber una transformación mental, tanto más rápido cuanto más seria es esa vida, más coherente, más profunda. Esta noche sensitiva, o sea, oscuridad sensitiva, es común y le pasa a muchos, y son los principiantes. La espiritual es de muy pocos, o sea, muy poca gente de verdad tiene purificado su espíritu. Y esto ya de los ejercitados y aprovechados de que trataremos después. O sea,
los que están ya en un inicio de contemplación después se tienen que purificar también. Porque esa contemplación todavía está muy ligada a la razón y a los sentidos, no es propiamente divina, no actúa siempre a modo divino, y el alma se tiene que hacer divina, porque eso es lo que durará para siempre, la vida eterna. Entonces, si no se hace divina aquí, dice San Juan de la Cruz, se tiene que hacer divina en el purgatorio. Entonces, si esta noche del espíritu no la sufre bien aquí, la tiene que sufrir después en el purgatorio, porque es la misma luz de Dios que purifica al alma en esta vida y en el purgatorio. La diferencia es que en esta vida se puede crecer en la gracia y en el purgatorio no. Es solamente purificación, reformación. Por eso es mejor tener una vida espiritual más intensa para purificarse en esta vida. La primera purgación o noche es amarga y terrible para el sentido, como ahora diremos. La segunda no tiene comparación porque es horrenda y espantable para el espíritu, como luego diremos. Esto quiere decir que una persona no tiene que preocuparse fundamentalmente porque está en estos estados de amargura y de miedo, o peor, de horror y espanto, porque si tiene la gracia de Dios, estas situaciones tienen una función positiva. Y porque en orden es primero y acaece primero la sensitiva, de ella con brevedad diremos alguna cosa primero, porque de ella como de cosa más común se hallan más cosas escritas. Por pasar a tratar más de propósito de la noche espiritual, por haber de ella muy poco lenguaje, así de plática como de escritura, y aún de experiencia muy poco. O sea que las personas que realmente se transforman de verdad no son muchas. Y por eso hay menos cosas escritas sobre la primera transformación. ¿Qué es sobre la primera transformación? Que la tienen muchos. Y aquí describe cómo son los principiantes, ya lo dijo antes porque describió sus vicios, comenzando por la soberbia. Nosotros dijimos algo de la soberbia, no nos adentramos en los otros. Aquí lo retoma en síntesis. Pues como el estilo que llevan los principiantes en el camino de Dios es tan bajo, ahora recordemos quiénes son los principiantes, o sea, los que tienen de verdad vida espiritual, reciben los sacramentos, se confiesan, hacen meditación, leen lectura espiritual. Esos son principiantes. Los otros no son principiantes, todavía están antes, ¿no? Se tienen que convertir. Estos tienen la gracia de Dios de manera estable. Sin embargo, su estilo es bajo y que frisa mucho con su propio amor y gusto, como arriba queda dado a entender. Queriendo Dios llevarlos adelante y sacarlos de este bajo modo de amor al más alto grado de amor de Dios, y librarlos de bajo ejercicio del sentido y discurso con que tan tasadamente, o sea, con medida, tasa, y con tantos inconvenientes, como habíamos dicho, andan buscando a Dios, y ponerlos en el ejercicio de espíritu en que más abundantemente y más libres de imperfecciones pueden comunicarse con Dios, ya que se han ejercitado algún tiempo en el camino de la virtud, perseverando en meditación y oración, perseverando en meditación y oración. Por eso dijimos, estos principiantes no son los cristianos cualesquiera, que no les interesa mucho de la vida espiritual, sino que son los buenos cristianos. Estos son los principiantes. Se han ejercitado algún tiempo en el camino de la virtud, perseverando en meditación y oración, en que con el sabor y gusto que allí han hallado, se han desaficionado de las cosas del mundo
y cobrado algunas espirituales fuerzas en Dios, con que tienen algo refrenados los apetitos de las criaturas, con que podrán sufrir por Dios un poco de carga y de sequedad sin volver atrás. Al mejor tiempo, cuando más a sabor y gusto andan en estos ejercicios espirituales, y cuando más claro a su parecer les luce el sol de los divinos favores, oscuréceles Dios toda esta luz y ciérrales la puerta y manantial de la dulce agua espiritual que andaban gustando en Dios todas las veces y todo el tiempo que ellos querían. Porque como eran flacos y tiernos, no había puerta cerrada para esto, como dice San Juan en el Apocalipsis. Y así los deja tan oscuras que no saben dónde ir con el sentido de la imaginación y el discurso, porque no pueden dar un paso en meditar como antes solían. Anegado ya el sentido interior en estas noches, y déjalos tan a secas que no solo no hayan jugo y gusto en las cosas espirituales y buenos ejercicios, en que ellos solían hallar sus deleites y gustos, mas en lugar de esto, hallan por el contrario sin sabor y amargura en las dichas cosas. Porque como he dicho, sintiéndolo ya Dios algo crecidillo como para que se fortalezcan y salgan de mantillas, los desarrima del dulce pecho y abajándolos de sus brazos, los besa a andar por sus pies. En lo cual sienten ellos gran novedad, porque se les ha vuelto todo al revés. Esta última frase es sintética, o sea que se les dio vuelta todo, sobre todo en la cabeza. Se les ha vuelto todo al revés. A veces en la cabeza, pero también a veces fuera de la cabeza, porque esto acompaña toda la vida. Dios es providente, entonces todas las cosas las ordena al bien de los que aman a Dios, y ese bien se encuentra principalmente en la mente. Entonces, los acontecimientos exteriores tienen un sentido en la providencia de Dios que se ordena a la vida espiritual interior. Normalmente las personas que tienen vida temporal, en los laicos que viven en el mundo, porque eso es el carisma de los laicos, o sea, la secularidad, vivir en la realidad temporal, esto tiene connotaciones externas en las personas que son más espirituales, contemplativas, que tienen un tipo de vida más interior. Esto sucede más interiormente, pero el sentido es siempre el mismo, o sea, la transformación interior. A veces es ayudada de acontecimientos externos totalmente o externos corporales, por ejemplo, enfermedades propias o ajenas. Este tipo de acontecimientos están ordenados a los acontecimientos interiores, que son los más importantes. Porque todo esto puede pasar haciendo uno la misma vida todo el tiempo, sin que pase nada por afuera. Le pasa todo por adentro. Es una transformación interior que, cuando es esta que está describiendo aquí, es buena, no es mala. Entonces no hay que ir al psicólogo cuando pasa esto. Porque los psicólogos no saben que pasa esto, no tienen ni idea la mayoría, y dan consejos equivocados. Entonces hay que centrarse en la vida espiritual. ¿Cuál es el sentido? O sea, no porque una persona se siente mal, está mal, sino que a veces se siente mal porque está mejor que antes. Porque cuando se sentía bien, estaba mal, porque vivía de un modo más superficial. Y esto pasa en los individuos y pasa también a veces en las comunidades, ¿no? E incluso de alguna manera pasa en el conjunto de la iglesia también. Porque siempre lo que quiere Dios es una transformación interior. O lo que queda en la vida eterna no es todo lo que vemos aquí, ni lo que vivimos, ni nuestra historia, ni nada de eso. Todo eso desaparece.
el alma separada del cuerpo no conoce así como nosotros. Conoce de otra manera que es totalmente espiritual. Entonces, bueno, el Evangelio, ¿por qué dice el Evangelio que hay que ser pobre? Porque si uno está aferrado a las cosas de este mundo, se imagina que lo que tenemos aquí va a durar para siempre, y no dura. Entonces, lo que dura es la luz de Dios, la gracia, la vida divina que nos infunde interiormente. Y para eso, de una manera o de la otra, tenemos que desapegarnos. De cualquier modo nos vamos a desapegar porque nos vamos a morir. Entonces los sentidos no los vamos a tener más. Y los afectos que lo siguen tampoco. Entonces, mejor es ser consciente de eso, pero a la luz de la gracia, porque los freudianos, por ejemplo, los psicoanalistas dicen eso, hay que pensar la muerte, entonces uno actúa tratando de maximizar el placer de modo racional, que no perturbe demasiado. Eso es el psicoanálisis y la mayoría de las corrientes que hay, que tienen esa inspiración. O sea, vivir bien aquí lo más que se pueda, sin que la neurosis perturbe demasiado. Aunque saben que no se puede eliminar. Bueno, o sea, solamente los que creen en la gracia saben que se puede eliminar, ¿no? Rudolf Allers es un gran psiquiatra católico y dice solamente el santo está más allá de la neurosis. El que no es neurótico es el santo. No, Allers. Adler no llegó a ser católico, pero Allers era católico. Y tomista además. Entonces, y estaba en Viena, conoció a Freud y a todos, pero los grandes de esa época psiquiatras, pero él lo desarrolla en sentido propiamente católico, ¿no? Entonces, solamente no es neurótico el que es santo. Ahora, estos que les pasa todo esto que dice aquí, parece que son neuróticos. Entonces, si van a ver a un psicólogo cualquiera, les va a decir que son neuróticos o algo parecido, o que están enfermos, o que tienen alguna patología. Es verdad que esto todavía no es del todo normal porque no tienen la gracia en sentido pleno, pero tampoco es verdad que es una patología en el sentido que dicen ellos. Porque para ellos son más normales las personas que obran sin conciencia, sin vida espiritual. Entonces, si aplican el mismo criterio para todos, a estos los perjudican, porque los confunden más. O les hacen perder la vida espiritual y los hacen caer en el pecado a veces. Porque en el fondo lo que les dicen es que tienen todos estos problemas porque no están liberados, entonces porque no hacen los pecados con conciencia. Entonces en esta etapa hay que tener mucho cuidado. Porque las trampas de los demonios son muy grandes, incluso sin ir al psicólogo. Pero más si se va al psicólogo. Entonces hay que estar muy despierto. Y los psicólogos cristianos lo tienen que estar por su oficio para no confundir las situaciones, sobre todo en las personas que tienen vida espiritual. O sea, el proceso normal debería ser que los psicólogos sean misioneros, entonces reciban a la gente que no tiene vida espiritual, que es la mayoría, y la conduzcan a una vida superior, y sobre todo a los sacerdotes que son los padres espirituales, pero no al revés. Es decir, no que la gente que tiene vida espiritual vaya a los psicólogos. Sobre todo cuando los psicólogos no tienen una preparación adecuada. Pero incluso cuando la tienen, el hecho mismo de ir al psicólogo puede confundir. Porque se divide la vida espiritual del resto de la vida humana. Y no es así. Es una.
Pero tornemos a la descripción que hace San Juan de la Cruz. O sea, lo que dice es que esto pasa de repente, no es que pasa de a poco. Pasa de repente. Por eso Dionisio, en una de sus obras, la Teología Mística, llama a esta iluminación que viene así, rayo de tiniebla. O sea que es como una tiniebla que viene instantáneamente como si fuera un rayo. En vez de ser un rayo de luz, es un rayo de tiniebla. O sea que el alma entrando dentro de sí encuentra una tiniebla profunda de repente. Y entonces ya no puede pensar como antes. Pero que no pueda pensar como antes no es malo, es bueno. Porque antes pensaba de una manera muy imperfecta. O sea, muy racionalista, haciendo mucho discurso. Y en el discurso siempre hay mucho de imaginación, como dice él. Porque no se puede pensar, razonar sin usar mucho los sentidos. Y los sentidos no hacen conocer a Dios. Por eso, para empezar a conocer a Dios de verdad, es mejor entrar en esta oscuridad, que como nace de lo más profundo que hay en la persona, que es la inteligencia, después repercute en el conjunto de la personalidad. Es como que de repente se cambió de personalidad. Entonces, no hay que querer tornar a la personalidad anterior, que puede tener aspectos buenos, pero también tiene malos. Porque lo que se llama en general personalidad está hecho a veces de unas virtudes imperfectas, pero también a veces de vicios que están combinados con esas virtudes imperfectas. Por ejemplo, que uno es muy arrogante y parece parte de su personalidad, o se enoja demasiado, u otras características, que nacen más del vicio que de la virtud. Y a veces las mismas virtudes sirven para mal, dice San Juan de la Cruz. Porque son virtudes imperfectas, no virtudes perfectas que vienen con la gracia de Dios. Entonces, en resumen, estas personas se encuentran secas, sin jugo y gusto en las cosas espirituales y buenos ejercicios en que ellos solían hallar sus deleites y gustos, porque sí les gustaba la vida cristiana que llevaban, pero era muy superficial, o sea, muy sensible y sensitiva. Claro, si uno no tiene idea de cómo es la evolución de la vida espiritual, incluso puede volver para atrás cuando le pasa esto. Entonces quiere buscar lo mismo que tenía antes, e incluso más. Y entonces se confunde cada vez más. Ahora, dice San Juan de la Cruz, esto a la gente recogida comúnmente acaece más en breve. Gente recogida, ¿cuál es? Y la que está recogida, o sea, que está en un monasterio, por ejemplo. Recogida es un símbolo que indica lo contrario de la dispersión, estar hacia afuera, distraído. Entonces, cuanto más interior, más recogida es la vida, más rápidamente se produce este efecto espiritual. Cuanto más exteriorizada, tarda más. Porque nunca se va al centro de la persona, donde la gracia ilumina. ¿Por qué a la gente recogida caece más en breve, después que comienzan, que a los demás? Por cuanto están más libres de ocasiones para volver atrás y reformar más presto de los apetitos de las cosas del siglo. ¿Qué es lo que se requiere para comenzar a entrar en esta dichosa noche del sentido? Es todo un lenguaje muy misterioso,
pero muy real, muy verdadero. O sea, no está expresando otra cosa que el Evangelio, no es un camino espiritual particular, como si fuera de los carmelitas, distinto del camino de los agustinianos o dominicos o franciscanos. Está explicando la esencia de la vida espiritual, las leyes fundamentales del desarrollo espiritual que valen para todos. Ordinariamente no pasa mucho tiempo después que comienzan en entrar en esta noche del sentido, y todos los más entran en ella, porque comúnmente les verán a caer en estas sequedades. Ahora, los más que tienen vida cristiana seria y perseverante, no son la gente común que nosotros encontramos hoy, ni los que van al psicólogo hoy. Esos también tienen oscuridades, pero tienen otra causa las oscuridades. O sea, son causas propias. El desorden moral produce oscuridad mental, pero no es esta oscuridad de la cual estamos hablando aquí. Esta es una oscuridad buena y la otra es una oscuridad mala, porque es contra la razón. Oscurece el uso natural de la razón, en lo que es más esencial. Entonces no hay que confundir un estado con el otro. Porque si van a ver a un psicólogo que piensa que es lo mismo, lo que tiene un neurótico muy inmoral, que lo que tiene una persona espiritual, pero que se siente así, entonces le va a hacer daño. Porque piensa que la oscuridad es la misma. Y no es. Porque la causa es muy diferente. Porque uno obra contra la razón y el otro obra según la razón, ayudado por la gracia. De esta manera de purgación sensitiva, por ser tan común, podríamos traer aquí grandes números de autoridades de la Escritura Divina, donde a cada paso, particularmente en los santos y en los profetas, se hallan muchas. Por tanto, no quiero en esto gastar tiempo, porque el que allí no las supiere mirar va a estar leal a como una experiencia que de ella se tiene. O sea que esto no es algo muy extraordinario, es común. Y además ya está en la Sagrada Escritura. O sea, si uno se toma en serio el Evangelio, pasa esto. Lo que pasa es que hoy no se lo toma en serio, porque ni siquiera se lo lee. Ya la vida cristiana se basa todo en el Evangelio. Si uno no quiere seguir el Evangelio y ni siquiera lo quiere conocer, todo lo demás es como un artificio cristiano periférico, así accidental, pero no es la esencia del Evangelio. O sea, lo del desprendimiento está por todos lados en el Evangelio. Las palabras de Cristo son muy evidentes. Lo que pasa es que nosotros confundimos la vida cristiana corriente con el Evangelio y no es así. El padre Juan Arintero, que es ese dominico de principio del siglo, que escribió un libro muy importante, La evolución mística, decía que la vida cristiana, imaginémonos de su época, era monstruosa, o sea, al principio del siglo XX, cuando no había todas las deformaciones que hay ahora, morales e intelectuales. Ya decía que era monstruosa por el naturalismo. O sea, la gente cristiana vive de modo natural, como los demás, y buscando lo que es natural, lo que es bueno según la naturaleza. Y encima es la naturaleza caída, porque es lo que la mayoría considera bueno. De esa manera es imposible que la vida cristiana no vaya para atrás, que no se deteriore. Es el gran mal moderno. O sea, separar la vida espiritual de la vida como tal. O sea, querer tener una vida como todos los demás, pero además ser cristiano y espiritual. Eso es un defecto muy profundo, ¿no?
Hasta tiene ribetes grotescos, ¿no? Que, bueno, para ser un buen cristiano hay que tener éxito en lo profesional, en lo intelectual, en la carrera, en esto, en lo otro. Y después vas a ser un buen cristiano. Bueno, eso es mirar las cosas al revés. A esto se les ha vuelto el mundo al revés, pero no por la noche oscura que dice San Juan de la Cruz, sino por la superficialidad que tienen. Entonces, aquí el santo explica cuáles son las señales interiores principalmente de que hay un cambio espiritual, o sea, un crecimiento. De las señales en que se conocerá que el espiritual va por el camino de esta noche y purgación sensitiva. Pero porque estas sequedades podrían proceder muchas veces no de la dicha noche y purgación del apetito sensitivo, sino de pecados o imperfecciones, o de flojedad y tibieza, o de algún mal humor o indisposición corporal, pondré aquí algunas señales en que se conoce si es la tal dicha purgación, o si nace de algunos de los dichos vicios. O sea, pone vicios espirituales que son morales, o sea, gente que es perezosa, que no busca la verdad, que no busca el bien, que no quiere ejercitar las virtudes, que no quiere tener ningún trabajo, que todo tiene que ser vida cómoda. La molicie, decían los antiguos, incluso los paganos, que es un vicio muy, muy grave que arruina todas las sociedades, ¿no? La gente cómoda. Blanda, molicie que viene de blandura. O sea que no quiere hacer ningún esfuerzo. Educar a los jóvenes así es muy malo, porque les arruina la vida, porque les arruina la vida moral. Después uno no puede sorprenderse de que caigan en pecados así externos evidentes. Porque hay disposiciones morales fundamentales que no están. Bueno, estos jóvenes son candidatos a ir a los psicólogos, por supuesto, pero esto es por flojedad y tibieza, no es por esta noche oscura, porque no es que son personas que rezan mucho, hacen penitencia, reciben los sacramentos, etc. O sea, son personas muy superficiales. Y es claro que se les oscurece la mente así, y hacen lo que no les conviene, y pierden el sentido de la vida. Claro, la solución no es, como dice Frankl, que cada uno elija el sentido de la vida, sino que conozca el sentido verdadero y después elija los medios para alcanzarlo. ¿Mm? Bueno, también puede ser una enfermedad corporal o incluso una enfermedad psiquiátrica, pero si es de verdad psiquiátrica. O sea que tiene un origen corporal, cosa que es muy difícil de detectar, incluso con la TAC y otros análisis. Bueno, no se conoce suficientemente el cerebro como para ver esto. Pero teóricamente es posible. El problema es que los psiquiatras hacen de psicólogos, entonces vale todo lo que dijimos antes. Entonces, aquí está hablando estrictamente del curso de la vida espiritual, o sea, cómo cambia la vida espiritual. Pone algunos signos. La primera señal es si, así como no haya gusto ni consuelo en las cosas de Dios, tampoco la haya en alguna de las cosas criadas. O sea, si esta persona está triste en las cosas de Dios, o sea, en la oración, en los sacramentos, en la vida cristiana o en la vida religiosa, pero le gusta la vida mundana y no está triste, entonces no es.
O sea, si está alegre, yéndose de vacaciones y encontrando gente divertida, etcétera, pero no está gozosa en las cosas de Dios, no es lo que dice aquí. Porque si es de verdad una luz nueva de Dios, está triste en todo, no solamente en lo de Dios, sino también en todo lo demás. Porque como pone Dios al alma en esta oscura noche a fin de enjugarle y purgarle el apetito sensitivo, en ninguna cosa le deja engolosinar ni hallar sabor. O sea que no le gusta nada. Y por eso a veces a esta gente pobre la mandan al psicólogo. Y en esto se conoce muy probablemente que esta sequedad y sin sabor no proviene ni de pecados ni de imperfecciones nuevamente cometidas. Porque si esto fuese, sentirse ya en el natural alguna inclinación o gana de gustar de otra alguna cosa que de las de Dios. O sea, si es de verdad luz divina que tienen las personas buenas, no hay inclinación a las cosas mundanas o temporales, porque si hay inclinación, quiere decir que no es esto, es otra cosa. Puede provenir de pecados verdaderos, de pecados mortales que quitan la vida de la gracia y por tanto quitan la vida espiritual y el gozo espiritual. Porque cuando quiera que se relaje el apetito en alguna imperfección, luego, enseguida, se siente quedar inclinado a ella, poco o mucho, según el gusto y afición que allí aplicó. Por eso los pecados graves deterioran tanto la vida psíquica, porque producen como una disposición permanente, que es imposible de cambiar sin la gracia de Dios. Pero esto también analógicamente le puede pasar a las personas que tienen vida espiritual, que se exteriorizan y se vuelven superficiales, entonces sienten una inclinación afectiva permanente contraria al crecimiento en la vida espiritual. Y por eso sienten tristeza en las cosas más espirituales. Pero porque este no gustar ni de cosa ni de arriba ni de abajo podría provenir de alguna indisposición o humor melancólico, el cual muchas veces no deja hallar gusto en nada, es menester la segunda señal y condición. O sea, bueno, podría ser que uno no tenga gusto en nada, pero que esté enfermo de verdad, o sea, que tenga una enfermedad corporal, porque uno puede estar mal del hígado, del intestino, tener un cáncer o cualquier otro tipo de enfermedad y entonces le pasa esto, es natural, porque los sentidos tienen órgano corporal, el cuerpo está todo interconectado. Ellos hablaban de los antiguos de un humor melancólico. Un humor quiere decir un jugo, una sustancia que circula por el organismo. Por eso dice que tiene que haber otras señales. La segunda señal para que se crea hacer la dicha purgación es que ordinariamente trae la memoria en Dios con solicitud y cuidado penoso, pensando que no sirve a Dios, sino que vuelve atrás, como se ve en aquel sinsabor en las cosas de Dios. Solicitud y cuidado penoso. Solicitud quiere decir una preocupación positiva. Una preocupación que no es amarga como en Heidegger, ¿no? Ese filósofo moderno que habla de la sorge, la preocupación.
La sorgue para él es que todo es preocupante, porque todo es inquietante, porque todo es negativo, nace de la nada, ¿no? Esto es muy existencialista. El problema es que hoy hay muchos cristianos que fueron educados de esta manera, ¿no? Sobre la base de este tipo de filosofía. Entonces no es una preocupación mala, es una preocupación buena. O sea, esta persona está preocupada porque piensa que no sirve a Dios. Pero se acuerda de Dios, tiene la memoria en Dios. Este es otro problema de los psicólogos que no tienen formación, porque los psicólogos trabajan la memoria, o sea, todo lo que pasó antes, y eso es lo contrario de lo que hay que hacer. Es decir, tener la memoria en Dios, el recuerdo en Dios, no en lo que le pasó antes. Porque eso es sensitivo, la memoria es sensitiva, es un sentido, y está conectada con los otros sentidos. O sea, esta persona tiene una actitud espiritual, un acto espiritual que fundamentalmente es un acto de caridad hacia Dios. Por eso está preocupada. Pensando que no sirve a Dios, sino que vuelve atrás, como se ve en aquel sinsabor en las cosas de Dios, porque nada lo siente como antes. Es que en realidad no lo tiene que sentir como antes. Y entonces es inútil y además dañino que lo quiera sentir como antes. Y algunos incluso exageran y no solo lo quieren sentir como antes, sino más todavía. Y caen en tipos de espiritualidad ridículas. En esto se ve que no sale de flojedad y tibieza este sinsabor y sequedad, porque de razón de la tibieza, en el concepto de tibieza, es no se le dar mucho ni tener solicitud interior por las cosas de Dios. Entonces, si esta persona vuelve de sí, dentro de sí, se da cuenta que está preocupada por Dios, o sea, que quiere la unión con Dios, en todo lo que hace, es claro que esta situación es buena y no mala, por más que sea muy espectacular para el sujeto mismo y a veces para los que lo observan de afuera. Porque como todavía es algo muy sensible, se puede ver en cierta manera. Y además es más perturbador porque los otros en general le dan malos consejos. Por ejemplo, que se distraiga, que vaya, que pase, que esto, que el otro. Y todo eso no le sirve. Entonces esta persona se confunde más. Si sigue indiscriminadamente los consejos de los otros. ¿De dónde? Entre la sequedad y tibieza hay mucha diferencia, porque la que es tibieza tiene mucha flojedad y remisión en la voluntad. O sea, retraimiento, quiere decir que la voluntad es cada vez menos fuerte. Y en el ánimo, menos ánimo, hay desánimo. Sin solicitud de servir a Dios, o sea, sin una actividad espiritual dirigida a servir a Dios. La que solo es sequedad purgativa tiene consigo ordinaria solicitud con cuidado y pena. O sea, las personas flojas, tibias, que tienen muchos pecados veniales y que a veces caen en pecados mortales, no tienen esta situación interior, tienen otra. Es una oscuridad real porque es contraria a la razón y a la naturaleza humana. En cambio, estos tienen una oscuridad buena que viene de la luz, que es superior a lo que la mente en ese momento puede recibir en todo el conjunto. La que solo es sequedad purgativa tiene consigo ordinaria solicitud y cuidado y pena, como digo, de que no sirve a Dios.
Y esta, aunque algunas veces sea ayudada de la melancolía o de otro humor, como muchas veces lo es, no por eso deja de hacer su efecto purgativo en el apetito. Pues de todo gusto está privado y solo su cuidado trae en Dios. O sea, a veces esta transformación espiritual va acompañada incluso de transformaciones orgánicas y por tanto afectivas, porque los apetitos tienen órgano corporal y los sentidos también. Entonces, hay una unidad en general. Entonces, a veces la noche oscura puede producir efectos también sobre la sensibilidad y sobre la imaginación y sobre las pasiones. Pero lo principal viene de arriba, no de abajo. No por eso deja de hacer su efecto purgativo en el apetito, pues de todo gusto está privado y solo su cuidado trae en Dios. Porque cuando es puro humor, o sea, algo puramente orgánico, solo se va en disgusto y estrago del natural, sin estos deseos de servir a Dios. Podríamos decir, cuando es pura enfermedad. Enfermedad física, psíquica y moral, porque la enfermedad primordial es moral en este caso. Si una persona es ignorante y quiere ser ignorante y no quiere dejar de ser ignorante, tiene una enfermedad moral. Y si una persona obra desarregladamente respecto de la razón, también. Por supuesto que esto incluso puede tener efectos corporales, ¿no? Como se ve en muchos que obran con una lujuria desenfrenada o que usan drogas, alcohol u otras circunstancias así. En cambio, la sequedad purgativa, o sea que viene de la luz de Dios y tiene sentido positivo, aunque la parte sensitiva esté muy caída y floja y flaca para obrar por el poco gusto que haya, el espíritu empero está pronto y fuerte. Es decir, la vida espiritual en su sentido más profundo sigue como antes, e incluso más intensa, por efecto de la gracia de Dios. Bueno, muy bien, creo que es la hora, padre. Sesión de preguntas. Preguntas. Porque ¿a qué hora comenzamos a hablar? Antes de las 12, vamos a preparar. Bueno. Una pregunta de cada hora. Fuerte para que escuchen atrás. Ciertamente los psicólogos muchos desconocemos porque en la formación no se nos da, a veces en la filosofía tratamos este tema muy a la ligera o a veces ni siquiera se trata. Pero los directores espirituales sí conocen este trayecto para el proceso de santificación, especialmente en la vida consagrada y al interior de la comunidad, que es algo que también se tiene que formar. Porque como usted mismo dice, a veces nos mandan al psicólogo, insisten en una serie de cuestiones, pero no acompañan en esa, o es necesario el acompañamiento de alguien más, o es solamente la persona con Dios para pasar esa noche oscura. No, normalmente es necesario un acompañamiento, porque la vida humana por naturaleza requiere comunicación y se realiza en comunidad, en sociedad. Una persona no puede crecer sola y salir de los problemas sola. Entonces, ahora, San Juan de la Cruz dice que no, que muchos padres espirituales no conocen esto y por eso las almas sufren y no se encaminan bien. Santa Teresa del Niño Jesús, cuando habla de eso, en mi debilidad está mi fuerza, se puede decir que él habla de su noche oscura y cómo sale de ella.
Sí, claro, lo que pasa es que Santa Teresita del Niño Jesús leyó a San Juan de la Cruz todo entero cuando tenía 17 años, así que, claro, las carmelitas lo llaman nuestro padre, entonces es claro que lo conocía y tenía un modo de salir de los problemas, ¿no? Pero cuando esto no se conoce, no, sí, se va como a tientas, ¿no? Se va como a tientas porque la formación espiritual hoy es muy débil, como la filosófica y la teológica también, ¿no? O sea, está todo interconectado. Entonces, los padres espirituales no hacen de padres espirituales, a veces ni siquiera quieren. Entonces, los hijos no son hijos. Porque San Juan de la Cruz dice que hay que elegir muy bien el padre, porque así como es el padre, es el hijo después. Padre, y entonces este proceso de purgar, perdón, el proceso de purgar en la noche oscura para la santidad es indispensable, o sea, sí, es indispensable. Eso es absoluto, es para todos porque nace de la estructura antropológica. O sea, porque el hombre está hecho así, no puede conocer la verdad directamente en un solo instante como los ángeles que pueden acceder a la visión beatífica. Nosotros no podemos. Padre, ¿puede suplir la gracia de purificación purgativa a través del sufrimiento para llegar a la santidad? O sea, por el sufrimiento, yo no estoy llegando por la purificación purgativa. Entonces, el sufrimiento me ayuda, o sea, grandes sufrimientos me van a llevar a la santidad que yo no fui capaz de llevar aquí. Bueno, ahí hay que ver qué sentido tiene. Si el sufrimiento surge simplemente de factores naturales, externos, y de un desorden, de un desarreglo de la vida humana en cuanto tal, entonces no puede llevar a un resultado positivo. Fuerte, o sea, por más fuerte que sea, del sufrimiento no surge la perfección. A veces surge lo contrario, la rebelión. O sea, siempre tiene que ser algo asumido y querido por la gracia, o sea, que Dios ilumine la mente de su gracia y entonces uno perciba el sentido de eso. Encabezado, o sea, la santidad, o sea, con acompañamiento llevado a la santidad. Por ejemplo, si es una persona que hizo muchos pecados y es muy mundana, seguramente que va a sufrir, pero si se convierte y recibe la gracia, va a ver el sentido de eso. Va a ver que eso le sirve, por lo pronto, como penitencia. Y si no, no lo ve. Lo único que hace es rebelarse. ¿No? Pero ese no es el sufrimiento que estamos diciendo aquí. Aquí estamos hablando de algo mucho más profundo, o sea, de personas que de verdad tienen una vida espiritual, ¿no? No es lo mismo en un caso y el otro. Yo tengo la duda de que dijo, los sentidos no hacen conocer a Dios. No. Pero, o sea, por ejemplo, San Ignacio de Loyola decía que podíamos conocer a Dios por medio de los sentidos, de la naturaleza, de sus obras. Entonces, como que entra en mí un conflicto. Bueno, los sentidos son necesarios porque nuestra razón, que es la que puede conocer a Dios a partir de sus efectos, de su creación, de sus cosas creadas, sí necesita de los sentidos. No podemos pensar sin usar los sentidos, ¿no? Por eso cuando estamos dormidos no usamos los sentidos porque el cuerpo está dispuesto de otra manera y no podemos usar la razón. Cuando nos despertamos sí usamos la razón justamente porque usamos los sentidos. Si a alguien le dan un golpe en la cabeza y no puede usar los sentidos, no puede usar su razón tampoco, ¿no? Pero a Dios no lo conocen los sentidos. Los sentidos son necesarios para usar la inteligencia, que es la que conoce a Dios. Y además no lo conoce como es en sí, sino indirectamente a partir de las cosas creadas, ¿no? Y la otra, la sequedad de que hablábamos, pudiera ser lo que se le llama el desierto, por ejemplo, de Santa Teresa. Bueno, en la vida cristiana tienen muchos símbolos, sí. Desierto, por ejemplo, porque
los padres del desierto, que eran los primeros monjes, se iban al desierto en Egipto, donde no había nadie, para seguir un padre espiritual, como era San Antonio. San Antonio Abad quiere decir San Antonio Padre. O sea, porque sabían que necesitaban un... Claro. Pero en Egipto no todos hacían eso. Había otro santo que era San Pacomio, que era un militar romano que organizaba a la gente, ¿no? Era un militar. Entonces hacía monasterios enormes. Y recibía a todos, incluso a los que no estaban bautizados todavía y se convertían ahí adentro, se bautizaban ahí. Porque la vida religiosa no es solamente para los perfectos, es también para los imperfectos. Claro. Pero debe ser desarrollada de una manera diferente según el tipo de situación espiritual que haya. Porque es muy difícil que siempre la vida religiosa sirva para todos de la misma manera, ¿no? O sea, muchas veces el hecho de que convivan los imperfectos con los perfectos sirve para que los perfectos se hagan perfectos, gracias a los imperfectos. Bueno, pero eso pasa en todos lados, en la familia también pasa eso, ¿no? Tu defecto me hace ser rico. Sí, padre. Hablando en la pregunta de la señora Marisa, aunque es verdad que se está hablando ahora de un sufrimiento más profundo, que es la de la purificación de nuestro interior, del alma, también es verdad, me parece, que incluso los sufrimientos que nos vienen de fuera, que sufrimos, ¿no? Que no somos causantes por nuestra vida mala, mundana o de pecado, sino que son los sufrimientos que nos llegan en la vida, Claro. Por personas externas a nosotros, por el ambiente, por las cosas que nos toca vivir. Si las aceptamos y las purificamos y las metemos como ayudas, creo que a eso iba la pregunta de Marisa, también nos pueden, ¿verdad? Pueden Sí, claro. ese camino interior. Sí, seguro. Entonces, en ese caso, sí, forman parte del segundo tipo de purificación de la cual hablamos, porque ahí está la caridad presente, ¿no? Entonces está la unión con Dios y está el deseo de servirlo, ejercitándose en la vida espiritual y en la vida moral, informada por la caridad. En ese caso, sí, todo eso es parte de la noche del sentido. Pero el sufrimiento por sí no causa perfección. Las madrecitas religiosas están muy calladitas. Todas las preguntas han venido de las señoras. ¿Alguna pregunta de las religiosas o de nuestras hermanas consagradas que ya tienen, se supone, Más experiencia. Y más camino andado en la vida espiritual de tantos años de consagración? Bueno, algunas religiosas son jóvenes también, sí, no tienen tanta experiencia. La mayoría, casi, bueno, todas son jóvenes. No todas juntas en mola, porque pero alguna pregunta viene del universo religioso, sagrado, o todo está tan claro, eso es para las principiantes. Bueno, la vida religiosa justamente está para eso, ¿no? Para que este camino se haga de manera más segura y más rápido. O sea, los consejos evangélicos, que son el centro de la vida consagrada, son medios, no son el fin de la vida espiritual. El fin de la vida espiritual es el mismo para todos y es la perfección de la caridad. Ahora, hay medios diferentes, ¿no? Entonces, esos medios se van eligiendo según la perfección o la disponibilidad, la generosidad, la que cada uno tenga en cada momento. Pues no es lo mismo lo que uno podría elegir ahora que lo que eligió antes, ¿no? En este camino de perfección, Dios nos puede comunicar su divinidad, nos comunica su divinidad. Sí, sí, este es el sentido, ¿no? Toda la vida cristiana está centrada en la gracia que comunica su divinidad, sí. Su divinidad, o sea, la participa, porque no es que somos Dios, en el sentido de que
tenemos el ser de Dios y la sustancia de Dios como Él. Sí, los tenemos, pero recibidos nosotros, ¿no? Y volvernos Dios, porque la nueva era lo que dicen, ¿no? Bueno, pero ahí es ese tipo de exaltación mental que decíamos antes, delirante o ilusorio, que está en todas las filosofías y está también en las herejías antiguas, en las gnosis, o sea que el hombre pretende por su propio ejercicio llegar a ser como Dios. Eso normalmente implica el influjo del demonio, que es el que dijo eso, ¿no? En el Génesis. Y seréis como dioses. Entonces, eso en toda clase de sectas es común, antiguas y modernas.